bienvenidos a todos. Si quieren nuevamente invitar a las personas, pueden compartir la invitación para que puedan entrar a la sala. Nuevamente recordarles que si quieren saber un poco más sobre lo que estamos haciendo, tenemos el canal de Slack, Eureka-Learning, para que puedan conocer todas las masterclass que vienen aquí en adelante. Vamos a hacer una cada tres semanas de diferentes temas. Vamos a hacer de diseño, desarrollo, comunicación, entre otras. Les doy la bienvenida. Como dice Katy, estamos en una sesión más de nuestra masterclass. La masterclass anterior estuvo a cargo de David. Ahí se presentó sobre cómo montar un clúster similar al de staging o al de producción que manejamos actualmente en nuestra propia máquina y poder desarrollar sobre ese mismo clúster con hot reload, con un monitor súper bacán para poder ver el estado de nuestros pods, etcétera. Está súper bueno, así que revísenlo, está en el canal de Eureka Learning. Como mencionó Katy también, estamos grabando todas las masterclass, por lo tanto, si alguien no pudo venir o tiene algún compañero al que le quieren pasar esta presentación, va a estar ahí, perfecto. Suscríbanse, denle like, compartan, siempre estamos ahí. Y bueno, yo soy Amaru Gas, soy parte del equipo de desarrollo de Eureka. Estoy junto a Frank Malavé, que también es parte del equipo. Estoy con Oscar Leáñez también, que nos va a acompañar. Y vamos a lo que nos convoca. Que el título de hoy, como bien lo dice acá, es vamos a hablar sobre arquitectura reactiva, cómo vamos a manejar todos nuestros productos basado en eventos, que es súper choro, y les queremos compartir un poco desde nuestra experiencia de cómo fuimos resolviendo problemas que se nos fueron presentando como paso a paso. Entonces, vamos con el problema. En realidad vamos a partir ejemplificando con un ejemplo súper sencillo, cómo vamos plasmando nosotros soluciones. Cuando a la hora de tener un producto rápido y tener un prototipo, necesitamos un MVP de aquí a 2 semanas, por lo general nos conviene desarrollar un monolito. Perfecto. En este caso, vamos a tener 2 casos de uso para este monolito. Por el lado derecho vemos que tenemos un put de órdenes de compra, donde vamos a ir obviamente almacenando nuestras órdenes que se vayan generando en nuestro sistema. Y por otro lado, al lado izquierdo tenemos otro caso de uso, que es el get the users, que vamos a ir obteniendo para poder ir obteniendo, por ejemplo, en este modelo, un ID de usuario, un nombre de usuario y un total de órdenes generadas. ¿Ok? Perfecto. Nosotros prototipamos nuestro servicio, nuestro monolito, obviamente con una base de datos, y lo pusimos en producción rápidamente. Perfecto. Nos preocupamos de hacer nuevos features, estamos desarrollando, tenemos un backlog a tope y vamos agregando valor. ¿Qué pasa? Empezamos a tener mucho éxito en nuestro producto, incrementa la concurrencia a 1000 peticiones por minuto, ¿ok? Y eso significa que nuestra base de datos está on fire. ¿Qué pasa acá? Dejamos de lado todas nuestras tareas, todo lo que teníamos para agregar valor, etcétera, y nos vamos a desarrollar para solucionar estos problemas que se nos van presentando. ¿Qué se nos ocurre inmediatamente? O sea, tenemos un monolito que hoy en día está en llamas, en producción, dejamos de vender, se paró la operación, vamos a distribuir nuestro servicio. Es lo primero. Ok, mira, ¿sabes qué? Probablemente teníamos un monolito construido y es muy costoso en cuanto a desarrollo, en cuanto a organización, etcétera. Ok, separémonos en 2 equipos. Ok, vamos a tener un dominio de órdenes, un dominio de usuarios, cada equipo se preocupa de su dominio, vamos a tener un backlog, etcétera. Perfecto. Separamos y nos organizamos en nuestro trabajo. Pero, si se fijan, no hemos distribuido todavía en nuestra base de datos, en nuestra infraestructura como tal. Por lo tanto, tenemos un recurso compartido, lo que significa que, por ejemplo, el equipo de órdenes, si cambia el esquema en base de datos y nosotros tenemos que consultar eso en el scope de usuarios, tenemos que ir a modificar nuestro modelo, etc. Esto está ejemplificando cuando comenzamos a distribuir nuestro sistema, que caemos nuevamente en el mismo problema. Por lo tanto, el siguiente paso es decir, mira, nosotros vamos a tener distribuido nuestro sistema y nuestros recursos. O sea, ya cada artefacto, tanto el de órdenes como el de usuarios, va a tener su propia base de datos, por lo tanto, va a ser autónoma en cuanto a rendimiento, a cuanto a servicio, etcétera. Y disponibilidad, que es lo más importante. Pero ¿qué pasó acá? Seguimos teniendo la misma concurrencia de usuarios. En este caso, la base de datos de las órdenes está caída, on fire, pero nuestra base de datos de usuarios sigue funcionando perfecto, estamos todos felices.
Y a la hora de consultar, tenemos un pequeño detalle, que nosotros necesitamos tener las órdenes generadas por cada usuario. ¿Qué significa esto? Tenemos que volver a replantearnos y decir, mira, hay que encontrar una estrategia para poder nosotros en el scope de usuarios poder alimentarnos desde las órdenes por usuario. Y aquí viene un siguiente problema, y es que nosotros como equipo de usuarios vamos a depender del backlog del equipo de órdenes porque nos tienen que preparar un endpoint para poder ir a consultar, dado un usuario, todas las órdenes que tiene. Y ahí viene también otra problemática, que es que estamos delegando toda la operación, todo el performance al artefacto de órdenes, porque hay que ir a hacer un count a la base de datos, dado un usuario, etcétera, y eso es costoso. En términos de performance es costoso. Entonces, aquí, ¿qué nos va a significar? Nuevamente, tenemos la misma concurrencia, la base de datos de órdenes está abajo, on fire, y eso va a generar un efecto dominó, que es súper conocido en nuestro ámbito, en que nuestro servicio de usuarios tampoco va a responder. O sea, probablemente nos va a dar un timeout esta llamada de get de orders by un user ID. Por lo tanto, quedamos en el mismo problema. O sea, partimos con este problema y hoy en día nos dimos una vuelta que obviamente nos organizamos mejor, pudimos distribuir mejor nuestras cargas laborales, en cuanto a backlog, etcétera, pero finalmente el tema técnico nos repercute igual. ¿Cómo fuimos a solucionar esto? Aquí parte ya el primer concepto que estamos abordando en nuestra masterclass de hoy, que tiene que ver con la arquitectura basada en eventos. Entonces, bajo el último esquema que teníamos anteriormente, tenemos ya todo distribuido en cuanto a artefactos como base de datos, etcétera, pero esta vez aquí es donde cambiamos un poco el chip y el paradigma que tenemos, y lo que vamos a hacer es que el concepto clave que entra ahora es una cola. O sea que el servicio de órdenes ahora lo que va a hacer es que cada vez que se inyecta una nueva orden, se va a publicar automáticamente en un channel, que en este caso va a ser order created. ¿Qué nos va a hacer esto? Que vamos a abstraer un poco el coste operacional de ir a consultar cada vez que agreguemos, cada vez que vayamos a consultar por un usuario, el ir a hacer un count a la base de datos, etcétera, ya no, es el user service, en este caso va a ser el que se suscribe al channel de order created. Por lo tanto, aquí se hizo el cambio del paradigma, y es cuando decimos que el servicio de usuarios ahora va a reaccionar cada vez que se ingresa una nueva orden. Por lo tanto, entra una nueva orden, el servicio de usuarios está escuchando este channel, él va a decir, ok, en este evento de order created viene la data de la orden, obviamente incluye la del usuario, perfecto, voy a mi base de datos, voy a buscar mi usuario, le sumo, hago un contador, 1, todo perfecto. Y cuando vaya a tener mucha concurrencia de usuarios, esta base de datos de órdenes va a estar abajo, va a estar en llamas, pero nuestra cola va a estar administrando cada evento que se está gestionando. Por lo tanto, el servicio de usuarios, como está suscrito a ese channel, sigue funcionando perfectamente, y manejamos el dato que nos interesa, que en este caso es ir contando las órdenes que se han ido creando una a una, sin necesidad de delegarle ese coste operacional al servicio de órdenes. Entonces, bajo este esquema es que vamos a empezar a profundizar un poco en lo que es la arquitectura reactiva. Esto era la introducción para ir al siguiente punto que lo va a presentar Frank, que tiene que ver con la arquitectura reactiva desechable como tal. Hola, hola. Bueno, yo soy Frank Malavé, soy parte del equipo del Pilar de Tecnología de Eureka, y voy a explicarles un poco como conceptualmente la solución al problema que nos presentó Amar. Entonces, ¿qué es lo que nos convoca hoy? La arquitectura reactiva y además desechable. Voy a empezar primero por explicar lo que es una arquitectura reactiva. La arquitectura reactiva no es más que la combinación de dos conceptos, que es programación reactiva y arquitectura de software. Cuando nosotros unimos estos dos conceptos, obtenemos lo que son sistemas reactivos, que no es más que en un ecosistema de sistemas reactivos son sistemas
individuales que responden a estímulos de su ecosistema y colaboran como una unidad. Entonces, vamos a suponer, en este ejemplo que tenemos acá de figuras, tenemos un rombo, un cuadrado. El rombo puede ser como el que gatilla, procesa algo y notifica a su entorno que hice un cambio y algo ocurrió dentro de mí. Y entonces los otros artefactos van a estar escuchando y van a procesar según su conveniencia lo que necesiten de esta información. Entonces, para llevar esto un poco más a terreno, vamos a suponer que tenemos un ecosistema de notificaciones, donde Rombo dice, quiero que lo notifiquen a todos que este mensaje. Entonces, ese mensaje puede ser una notificación push, puede ser un newsletter o puede ser cualquier otra cosa. Entonces, una vez que Rombo dice, envíen este mensaje está listo para ser publicado, cada uno de estos artefactos lo va a enviar según su trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer que Triángulo es el que lo envía como notificación push. Este tipo de arquitectura, y aquí viene el porqué desechable, me ayuda a que si yo el día de mañana ya no necesito enviar los mensajes a través de newsletter o notificaciones push, yo puedo desacoplarlo de mi ecosistema y no se va a ver afectado ninguno de mis otros artefactos, porque mi trabajo era escuchar y publicar y ya no lo estoy haciendo, no afecta a los demás. Pero además puedo agregar otro, por ejemplo, yo digo, ahora yo quiero notificar por WhatsApp, entonces creo un nuevo artefacto que escucha a este evento y dice, bueno, ahora lo que yo escuché lo voy a notificar a través de WhatsApp. Entonces, como vemos aquí, la palabra clave es la reactividad o ser reactivo. Y este concepto o esta forma de trabajar surgió bajo un manifiesto que se creó aproximadamente como entre 2013 y 2014, donde varias personas se pusieron a pensar cuáles son nuestros problemas más comunes, cuáles son lo que nos ocurre siempre. Ejemplo, el problema que nos presentó Amaru, donde la base de datos colapsa y por tanto en cadena todo colapsa para atrás. ¿Cómo hacemos para solucionar esto? Bueno, aquí viene lo que es nuestro manifiesto reactivo. Para que un ecosistema o un artefacto se considere dentro de una arquitectura reactiva, tiene que ser responsivo, resiliente, elástico y orientado a mensaje. Ahora, vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que sea responsivo? Nosotros, si tenemos un sistema que cuando le haces una petición, por ejemplo, quiero obtener los usuarios, resulta que tiene un error y no nos responde o falla, eso lo hace no responsivo. Para que sea responsivo tengo que ser capaz de detectar y gestionar rápidamente estos errores y poder dar una respuesta que puede ser intenta más tarde o obtener o responder lo que tengo en el momento. Eso me hace ser responsivo. Resiliente va un poco de la mano con ser responsivo, pero tiene más que ver con que yo me pueda recuperar ante los fallos. Por ejemplo, si el artefacto el que estaba incendiado murió, ya no estaba respondiendo, yo tengo que ser capaz de que pueda dar de baja este servicio de manera silenciosa, es decir, que no me afecte el ecosistema y levantar otro sin que los demás se enteren. O sea, esto me hace resiliente, yo puedo recuperarme ante los fallos. Y además, el que sea elástico, bueno, si el ejemplo que nos dio Amaru, resulta que nuestro artefacto empezó con apenas 100 requests y nos hicimos populares y ahora estamos recibiendo 200, 300 requests, bueno, yo tengo que ser capaz de adaptarme a esa carga dinámicamente y poder responder. Como ven, todo como que se va relacionando. El que sea elástico me permite también que sea responsivo, que sea resiliente también. Bueno, y ahora, lo último es que sea orientado a mensaje. Cada uno de nuestros artefactos dentro del ecosistema tiene que ser capaz de comunicarse mediante mensajes o eventos y esto vamos a verlo ilustrado en el ejemplo que nos dio Amaru. Aquí tenemos el último diagrama que nos presentó como solución de problema. ¿Cómo sé si esto cumple todo? Bueno, lo primero es que al yo poder ir y decir, dame los usuarios, y yo sé que esto no va a estar caído porque está desacoplado de la parte que está incendiada, ya yo sé que estoy siendo responsivo. Pero, ¿qué pasa si yo dentro del service user detecto que
uno de los campos que yo quería obtener viene en nulo y yo no lo necesitaba. Además, esto hace que genere un error. Vamos a hacer una multiplicación y el campo en nulo me da un error. Yo puedo tener artefactos que sean como doctores que digan, si yo detecto que este campo falló y yo lo puedo arreglar por reemplazarlo en vez de nulo sea vacío, ya yo voy a poder obtener una respuesta sin que se me caiga mi artefacto, lo que lo convierte en la primera característica. Para que sea resiliente, si yo sé que mi order service se murió, yo tengo que ser capaz de poder levantar este artefacto nuevamente y como vemos, aunque esto esté abajo o se esté levantando, igual el user service va a seguir funcionando. Entonces, sigue nuestro ecosistema siendo operativo. Y bueno, y podemos ver que está orientado a mensaje porque ahora, en vez de yo ir a buscar información a una base de datos, yo lo estoy buscando mediante la suscripción a una cola, que es el Order Creator. Entonces, la combinación de todo esto nos puede ayudar a que nuestros sistemas sean mucho más confiables y siempre poder obtener respuestas. Ahora, ¿qué beneficios, además de todo esto que es súper beneficioso, podemos sacar? Bueno, hay un concepto súper bueno que nos va a explicar ahora Oscar, que son los Streaming Data Pipelines. Aquí los dejo para que les comente. Hola chicos, mi nombre es Oscar Leáñez, formo parte del pilar tecnológico de Eureka Lab y bueno, como dijeron mis compañeros, me voy a encargar de explicar quizás uno de los componentes más importantes para llevar a cabo esta arquitectura reactiva y son los Stream Data Pipelines. ¿Pero qué es un Stream Data Pipelines? Podemos entender que, como su nombre indica, es canalización de datos. Esto significa que tenemos una entrada, tenemos un paso a paso y tenemos una salida que al mismo tiempo va conectándose sucesivamente al mismo proceso. Entrada, transformación de datos, salida. Esto, por ejemplo, como podemos notar, nos ayuda en nuestra arquitectura, quizás de microservicios, ya que nosotros hoy en día las organizaciones requieren crear estos pequeños grupos de código, estos pequeños lotes de código que generan o hacen una función en específico, muy específica. Quizás porque es la mejor forma para llevar a cabo este paradigma de reactividad, de arquitectura reactiva, y poder, bueno, crear un sistema que sea resiliente y sea responsivo, como explicó mi amigo, mi compañero Frank. Pero entonces, ¿qué requerimos para poder llevar a cabo esto? Normalmente, como explicó Maru, ingresamos aquí a un nuevo sistema, y es el sistema de las colas. A través de este sistema, nosotros vamos a ir manejando los datos. ¿Por qué? Porque mientras creamos más pequeñas aplicaciones que cumplen estas funciones mínimas, tenemos que enviar datos a más lugar, tenemos que mover mucha data. Vamos a mover muchos datos de un punto a otro. Y esto es susceptible a fallo. Entonces, a niveles de performance, es bueno porque podemos requerir datos en un punto específico donde quizás es el dato más bruto que podemos obtener. En nuestra canalización es quizás el dato más bruto que podemos obtener. Voy a tratar de explicarlo un poco más sencillo. Digamos que tenemos un pequeño sistema, como el que tenemos acá, que es el dominio de productos, ¿verdad? Como lo pueden notar, la cima, en términos de jerarquía, es el dato más básico posible. Es el dato más bruto. Y ojalá y así siempre sea de esta forma. ¿Por qué? Porque es el dato más limpio que tenemos y que quizás, si a nosotros no nos funciona, a alguien más le puede llegar a funcionar. A otro artefacto, a otro sistema, le puede llegar a funcionar. ¿Vale? Este dato entra a nuestro pipeline a través de una API, por ejemplo. Esta API nos envía el dato y nosotros, en nuestro artefacto, emitimos un evento en una cola a través de algún sistema, puede ser NAT, Kafka o, bueno, múltiples tipos de sistemas de colas, de publicación y de publicador y suscriptor, por ejemplo. Entonces, tenemos que este dato se ingresa a la cola bajo el canal Product Inserted, ¿cierto? Ese es el dato más limpio que tenemos.
nosotros podríamos conectar otros artefactos a esa cola. Podríamos conectar otros suscriptores a ese canal que van a estar escuchando, y cada vez que se emita un evento en ese canal, un mensaje en ese canal, estos artefactos lo van a recibir. ¿Vale? En este momento tenemos conectado entonces el artefacto 1, que se encargará de buscar el stock de nuestro producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo mutabilidad de datos en una línea de tiempo, una dirección en tiempo, ¿verdad? Entonces, durante este proceso podemos, a través del pipeline, enriquecer nuestro dato, podemos filtrarlo, podemos agregar, etc. Pues, o sea, el dato va mutando en línea de tiempo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, en nuestro primer artefacto agregamos el stock y emitimos un nuevo mensaje en un canal nuevo, que se llama productos con stock, product with stock. Perfecto. Este canal tiene otros 2 suscriptores, aparte. Tiene 2 artefactos suscriptores que pueden ser perfectamente un dashboard, digamos, para alguien de analítica que quiera manejar la información de los productos con el stock. No le sirve el canal Product Inserted porque faltan los datos del stock. Y el tercer canal, que sería Product with Imagine, estaría trayendo datos innecesarios, porque no requiero en un dashboard para manejar el análisis del stock, no requiero imágenes de este producto. Y ahí se puede empezar a entender el porqué de esta forma de construirlo, o dónde se van conectando estas redes de artefactos que solamente van solicitando información, van conectándose, van suscribiéndose a canales que manejan la información necesaria, la justa, la que requiero. Y también se entiende el por qué nuestro nivel más alto, el nivel jerárquico, debería ser el dato más bruto, el más limpio posible, para ir enriqueciéndolo poco a poco. Y esto lo podremos hacer sucesivamente 20, 50 veces. Podríamos ir agregando cada vez artefacto, ir agregando más y más y más data a este objeto. O sea, podríamos ir mutando múltiples veces, y cada artefacto o sistema nuevo que quiera ingresar a nuestra arquitectura, que quiera ingresar a nuestra estructura, se conectaría independientemente en el canal que lo requiera. Esto, ¿cuál es la potencia realmente aquí? Aparte del término de prestaciones, por supuesto, pero tenemos la potencia de que tenemos múltiples artefactos trabajando simultáneamente y de forma independiente entre ellos. Es decir, que incluso si nuestro artefacto que está conectado al suscriptor, que está conectado al canal Productos con Stock, el suscriptor 1, falla, porque los sistemas fallan, es normal. Esto va a tumbar nuestro sistema entero o va a dañar el flujo de nuestro sistema. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él está de forma independiente. Si él falla, nuestro flujo igual continúa independiente, sigue funcionando. Esto es principio de resiliencia. Es como, sí, efectivamente, como diría nuestro trip leader, David Muñoz, es como el perrito, el meme del perrito que está tranquilo en el medio y está todo incendiándose alrededor, ¿no? Porque efectivamente el perrito está tranquilo, nuestros artefactos están funcionando mientras todo alrededor se está incendiando. Ese es el principio de resiliencia. Entonces, vale, perfecto. Esto, como digo, puede ir sucesivamente mutando en esa línea de tiempo, puede ir transformándose esta data, puede ir agregándose, puede irse filtrando según lo que se requiera. Y nuestros nuevos artefactos se van a poder acoplar de forma fácil y sencilla a este sistema. Y también podemos desacoplarlo sin necesidad de entrar en una fase de mantenimiento que tumbe nuestro sistema durante 4 o 5 horas para poder sacar una parte, una función, o poder ingresar una función de nueva. No. Si yo hoy en día creo una nueva función, creo una pequeña aplicación, un microservicio, que cumpla una función específica, ¿cierto? Yo lo puedo conectar con facilidad a estos canales. Y ya estaría en el flujo del sistema. Podría funcionar perfectamente sin que se vea comprometido nada de lo que ya estaba. Cosa que quizás es mucho más complicada de realizar en un monolito. ¿Vale? Normalmente el final de este flujo, o el final del data pipeline, va a terminar siendo una especie de data lake, donde van a llegar todos los datos, va a llegar una cantidad inmensa de datos, y de ahí, pues, bueno, se repartirá según cómo se requiera. ¿Vale?
una parte importante quizás, y aunque no es el tema específico de esta charla, y es quizás algo que da mucho para hablar, o sea, lo tocaremos muy por encima, es el tema de las colas, ¿cierto? Porque podríamos decir que, ok, bueno, está bien, nuestros nuevos artefactos se conectaron a un canal y empiezan a recibir eventos, y empiezan a recibir mensajes, pero empiezan a recibir mensajes de ahora en adelante, o empiezan a recibir los mensajes que ya estaban en la cola, porque si hay algo hay que entender es que cuando un mensaje se procesa de una cola, cuando un artefacto procesa un mensaje en una cola, este mensaje no deja de existir en la cola. Este mensaje se mantiene ahí. O sea, nosotros podemos establecer un lifetime o la persistencia de la cola, de los canales. Entonces, si yo voy a generar un artefacto para llevar el análisis de las compras realizadas, no sé, o cambiar un dato, incluso porque ahora requiero cambiar un dato de productos, y yo me quiero conectar a una cola de estas para hacer el cambio, de nada me sirve empezar a realizar el cambio de ahora en adelante. Porque, ¿y qué pasó con todos estos productos que estaban atrás? Perfecto, todos estos mensajes los voy a recibir igual. Voy a recibir todo lo que venía de atrás hacia adelante. No, cosa que quizás, como sería normalmente, es que yo realizo un pequeño sistema, una función, que viene y ya empieza a agregar datos y solamente me funcionaría de ahora en adelante. Y entonces, esto es una ventaja también en el manejo de las colas, y es la persistencia, incluso a nivel de la escalabilidad de estos sistemas. Porque podríamos incluso generar grupos de cola donde podríamos tener múltiples artefactos conectados a un mismo mensaje, pero solamente uno lo procesa. Esto, claro, a nivel de escalabilidad es súper potente. Entonces, pero bueno, esta es la parte teórica que quizás es un poco tediosa y quizás no se puede llegar a entender cómo funciona en sí el proceso, y quizás es mejor observarlo. Para ello, junto con mis compañeros, realizamos un pequeño demo mediante el cual les vamos a enseñar en tiempo real cómo funciona este tipo de sistemas, cómo funciona este paradigma y cómo se aplica el data pipelines para poder generar, o sea, para poder mutar datos, poder agregar datos, bueno, de esta forma, o sea, con un punto de entrada, una transformación y un punto de salida, y así sucesivamente. Entonces, los dejo con mi compañero Maru, que va a realizar el demo. Si tienen alguna pregunta, la invitación es que puedan conversar. Hay una pregunta que dice, ¿es necesaria una división tan granular del contenido del canal? Eso nos trae problemas para hacer seguimiento de canales. Bueno, la verdad es que nosotros para el ejemplo lo quisimos hacer así de granular, solamente para mostrar cómo puede un objeto mutar durante una línea de tiempo. Pero claro, no tiene que ser tan granular, todo depende de la necesidad. Esto pudiera ser perfectamente, en vez de producto, pudiéramos hablar de que es una orden, y toda la orden tiene su estado, su forma, y luego muta cuando tengo un pago. Ahí a lo mejor yo tengo como dominio más separado y sí me interesa saber si ya esta orden está pagada o no. Entonces, claro, todo va a depender de la necesidad que tú tengas. No tiene que ser algo tan granular como cambiar solamente un campo de nuestro objeto. Puede llegar a ser todo un dominio que se va mezclando y al final lo que yo tengo en mi data lake es toda la información de lo que ocurrió en todo el proceso, en todo el viaje de nuestra data. No sé si eso puede responder la pregunta. Sí, ahí igual lo importante, o cómo lo vamos resolviendo nosotros, es definiendo checkpoints dentro de nuestro flujo. O sea que, por ejemplo, en un flujo de checkout, lo más próximo que tenemos a nosotros, de pronto no nos interesa ir persistiendo en nuestra base de datos como principal los reintentos de pago que existen. Sí, como analítica nos podría servir, por lo tanto eso quizás lo llevamos a una cola que está conectada a un Elastic y de ahí sacamos analítica, pero finalmente lo que nosotros persistimos como checkpoint es una orden creada. O sea, tenemos colas entre medio, pero
pero este checkpoint que va consolidando información relevante para el negocio, o sea, para nosotros, la persistimos como en una base de datos que tiene durabilidad en el tiempo. Probablemente las otras bases de datos, por ejemplo, no sé, entre medio de los reintentos de pago, etcétera, tenemos una Redis que almacenamos información volátil, que no la persistimos en el tiempo, o sea, tiene un periodo de duración finito. Sí lo vamos utilizando para ir generando ese tipo de cosas como analítica. No sé si se responde por ahí la pregunta. O sea, creamos estos puntos intermedios en nuestros flujos que son relevantes operacionalmente y los guardamos, y hay otra información que la guardamos volátilmente y que además las publicamos para que esté disponibilizada, por ejemplo, en este caso, para un dashboard de analítica. En el ejemplo, estamos manejando 4 artefactos. Uno de ellos es un artefacto que va a publicar órdenes, que tiene disponibilizado un endpoint, un post típico para crear una nueva orden, siguiendo todo lo que hemos venido hablando dentro de la charla, como para que tenga el mismo contexto. Entonces vamos a crear una orden que tiene esta estructura, que tiene un root de usuario, un usuario y productos, un arreglo de productos. Bueno, en este caso los productos, un poco burdo, pero es a modo de ejemplo solamente. Luego de eso, vamos a tener otro artefacto que va a escuchar... bueno, el artefacto que publica obviamente va a recibir esta orden, la va a publicar en un channel. Vamos a tener un siguiente artefacto que va a estar escuchando esa nueva orden creada y va a tener una lógica para ir a calcular el total, el precio de esta orden en base a los productos que tenemos en el carrito. Vamos a tener un siguiente artefacto que va a estar escuchando lo que genere el artefacto anterior, que era el que calculaba el monto total de la orden, y este artefacto va a simular, no sé, si es que existe una promocionalidad entre medio, si es que tiene algún descuento, algún producto, etcétera, y va a concatenar información de descuento. Y el último artefacto va a ser el que va finalmente a calcular el total del precio de nuestra orden en base a la cantidad de productos, al total de productos y a los posibles descuentos que existan. ¿Ok? Para eso vamos a levantar una cola NATS, un clúster de NATS. Vamos a utilizar NATS como nuestra cola principal, en este caso. Y voy a levantar el publicador. Entonces, ok, levantamos el proyecto, estamos conectados a nuestra cola y vamos a ir a generar una nueva orden. Perfecto, tengo la CK, generamos la nueva orden y vemos que en NATS, bueno, esta es una característica de NATS, vemos que al publicar en un channel que no existe, o sea, estoy insertando en el channel order.inserted, y como no existe, NATS lo crea automáticamente. Perfecto, o sea, ya tenemos nuestra primera orden en nuestro primer channel, que es order inserted. Por lo tanto, el dato está viviendo ahí. A pesar de que yo no tengo el siguiente artefacto andando, o sea, no está escuchando todavía la cola, el dato está en nuestra cola principal de NATS. Por lo tanto, yo, al levantar el siguiente artefacto, que es el que va a generar el total de mi compra, va a generar el siguiente objeto. O sea, mi primer artefacto lo que está haciendo es, aquí vamos a ir viendo la mutabilidad del dato en los distintos canales. O sea, el primer canal, bueno, el post fue solo esto, hasta el root, el número de orden que se generó automáticamente, el username y los productos, y automáticamente mi primer artefacto lo que hizo fue calcular el monto total de esta orden. Perfecto. Vamos a ir al siguiente artefacto. Y este artefacto ahora publicó en otro canal que es order with amount. Por lo tanto, si vamos a ver nuestra cola NATS, de nuevo, se creó el channel porque no existía y se publicó correctamente en ese channel. Por lo tanto, me voy al siguiente artefacto que va a ir a buscar, y aquí podría tener una lógica de, como les mencioné, de gestionar promociones, de ver descuentos, posibles descuentos, etc. Y
pasando toda esa lógica, que obviamente ahora está simulada, se concatena el nodo discount. Por lo tanto, lo siguiente que voy a tener es esto. O sea, teníamos este dato y ahora en el siguiente channel mutó a este dato, que contiene el discount. Y nuestro último artefacto, que ya calcula el resumen total de nuestra orden, se va a ir a conectar al channel order with discount y va a ir a calcular para la orden 1112, que fue la que generamos, el subtotal, el descuento total y el total. Entonces, aquí vemos cómo se construye un data pipeline, y perfectamente esta data consolidada yo la podría ir a guardar a una base de datos que ya es operacional y que me sirve de aquí en adelante, y después procesar el pago, etc. Esto es lo importante de ir mutando datos. Entonces, nosotros, la problemática inicial que teníamos era que ahora yo, dado un usuario, tengo que ir a calcular la cantidad de órdenes que existan. ¿Ok? Para eso voy a ir a generar n órdenes para este usuario, que se están publicando acá correctamente, se están yendo a procesar. O sea, voy en la orden ya 11117, están todas procesadas, y me voy a ir a otro artefacto que tengo construido. Ajá. Y este artefacto se va a ir a colgar de este channel, que fue el primero que creamos, order inserter. Por lo tanto, lo que va a hacer es que cada vez que se inserte una orden, va a ir a imprimir las órdenes totales por usuario. Entonces, voy a correr el proyecto, y como vivieron todas las órdenes que había generado, yo voy concatenando que el total de órdenes creadas fueron 6. Por lo tanto, este artefacto está reaccionando a un evento que es el de órdenes insertadas. O sea, no estoy delegando esta responsabilidad al artefacto que está gestionando las órdenes, más bien estoy colgándome de información que está disponibilizando el artefacto que gestiona las órdenes, de una forma reactiva. Igual, para comentarles que tradicionalmente, cuando nosotros tenemos órdenes en una base de datos relacional, y vamos a suponer, vimos que los productos, cosa que es súper rara, pero vamos a suponer que los productos no tenían imágenes, y yo ahora quiero agregarle las imágenes, y tengo data histórica de no sé cuántos años para atrás. Entonces, lo que se hacía tradicionalmente era, voy a modificar mi tabla y le voy a agregar el campo imagen. Y esto puede generar un impacto súper grande en la consistencia de nuestros datos. Entonces, al tener este sistema reactivo por colas, yo pudiera, desde el principio, o desde donde yo lo necesite, decirle, ahora el producto va a tener, yo voy a intersectar cuando lleguen los productos, le voy a agregar la imagen, y de ahí para adelante todo se va a modificar, incluso histórico, sin yo tener que modificar nada en la base de datos, se va a guardar ya modificado. Entonces esto es súper poderoso porque nos permite corregir data que estaba errónea de manera masiva, solamente acoplando un nuevo artefacto que arregla esta información. Entonces, como para dar un poquito más de contexto de qué otras cosas se pueden hacer con esto. Eso, les voy a dejar el link del repo para que vean este proyecto bien simple. Hay que levantar la cola NATS y tenemos el publicador, y a partir de ahí se van gatillando todos los eventos en cadena. Y eso, no sé si tienen... Hay una pregunta. Sí. Dale. Dice, hola, consulta, ¿el mensaje en la cola persiste hasta el fin de los tiempos o se puede eliminar o configurar? Y la otra pregunta es si el suscriptor se conecta después que el mensaje fue publicado o igual lo lee. Dale. A ver, vale, ajá. Ahora sí. Dale. Consulta, el mensaje en la cola persiste hasta el fin de los tiempos o se puede eliminar o configurar. Realmente el lifetime del mensaje puede durar lo que nosotros podemos establecer el lifetime de la cola. Nosotros podemos establecer si la persistencia va a ser a 10 meses, a 20 meses, a 10 años. No, eso lo establecemos nosotros.
si el suscriptor se conecta después de que el mensaje fue publicado, igual lo lee. Sí, efectivamente, si un suscriptor se conecta a una cola, puede leer todos los mensajes que vienen. Ahora, esto es configurable, por supuesto. Si nosotros no queremos que se lean los mensajes anteriores, podemos establecer desde el punto en que se conectó el artefacto en adelante. Pero la potencia realmente de esto es que nosotros podemos conectarnos a esta cola, podemos suscribirnos a estos canales y traer todos los mensajes que venían de atrás, como lo contaba mi compañero Frank. Esto nos sirve quizás, por ejemplo, si queremos reparar los datos erróneos pues no sé, de orden, o queremos agregar nuevos datos a la orden que anteriormente no nos servían y ahora sí los requerimos. Entonces, ¿qué? Nos conectamos a estos canales y nos traemos todo lo que venía de atrás, nos traemos todo y lo modificamos. Esa es parte de la potencia o las capacidades que pueden llegar a tener estos sistemas. O experimentar con data histórica. Claro, también podemos experimentar con data histórica, como decía el compañero. Eso, eso Hola. es importante. Ahora, la gran ventaja es la potencial, digamos, escalabilidad que puede tener un producto y desacoplamiento. O sea, podemos, aquí finalmente lo que estamos cumpliendo, por ejemplo, si lo llevamos a principios Solid, el Open Cloud lo estamos llevando a cabo porque finalmente estamos extendiendo, podemos extender a partir de un mensaje publicado, extender una funcionalidad, pero no modificarla. O sea, a partir de ahí se puede hacer cualquier cosa, pero finalmente no están modificando a quien está publicando. Eso es una. Si tuviéramos que, por ejemplo, plantear una desventaja, es el entendimiento. Por ejemplo, yo lo viví. Yo entré al equipo cuando ya había algo armado y el entendimiento del flujo completo, de cómo fluye la información, es un poco más complejo, ya que obviamente existen muchos artefactos que están orquestando todo el flujo, por lo tanto hay que estar yendo artefacto por artefacto, entendiendo qué está haciendo cada artefacto. Eso es un poco complejo, pero creo que eso es súper poco comparado a la potencialidad que puede tener una arquitectura de este estilo. Hay una pregunta. Hay dos preguntas. Una, ¿existe una política o estrategia de reintentos para enviar mensajes en caso de fallo? Y si queremos cambiar o tener distintas versiones de un mensaje para que distintos suscriptores hagan algo distinto, ¿cuál es lo correcto? Claro. Hay, para tener distintas versiones, esa es buena pregunta. Nosotros podemos, por ejemplo, tener, no sé, por ejemplo, un artefacto que esté enviando correos y, no sé, estábamos con SendGrid y nos queremos pasar a otro proveedor. Está normado, por ejemplo, el envío de mensajes como una estructura. O sea, podemos nosotros definir bajo norma cómo vamos a enviar nuestros mensajes. Entonces, dentro del mensaje podemos incluir, por ejemplo, la versión del artefacto a la que se está enviando, podemos incluir data adicional, no sé, como el clúster, etcétera, y dentro de un nodo data enviamos la data real de lo que tenemos que procesar. O sea que podríamos ir gestionando distintos envíos de correo, en este caso, siguiendo el ejemplo, distintos envíos de correo, dada la versión que estamos gestionando en un mensaje. Ya, existe una política o estrategia de reintentos para enviar mensajes en caso de fallo. Aquí tengo una duda. ¿Te refieres para enviar el mensaje a la cola o para que la cola haga el envío, el reintento? Porque, o sea, básicamente, lo bueno que tiene la cola es que yo le envío un mensaje y ella, o sea, y se va a mantener ahí. Y cada vez que yo me conectes, yo voy a conseguir este intento. Entonces, como que el que maneja el que maneja que yo me asegure de recibir un mensaje es la misma cola, no lo hago yo reintentando a la cola. Ahora, si yo quiero asegurar, por algún motivo, mi cola está, yo le envié la cola, el mensaje a la cola y me dio un timeout o algo parecido, allí sí debería tener algún tipo de política que me asegure que mi mensaje fue recibido. No sé si eso puede responder un poco la pregunta. Y en eso responde. Hay una más. ¿Qué tipo de datos no recomiendan enviar por mensajes? Exacto. ¿Hay alguno que se tenga que dejar fuera? Por ejemplo, yo sé que es pésima idea
y enviar un stream base 64 con la imagen. Es pésima idea. Vale. Entonces, ¿Qué tipo de ¿qué datos tipo de- no recomiendan enviar por mensaje? Bueno, realmente no manejo ningún tipo de datos que no recomiende realmente, pero sí recomendaría que el principio de nuestro, por ejemplo, de nuestro sistema, de nuestro data pipeline, sea el dato más bruto, sea el más básico, el más simple, de donde podamos ir mutando y agregando, eso sí. Pero realmente no te manejo un mensaje realmente que no recomendaría enviar por una cola. Bien, gracias. Hola, hola. Ahí como para agregar información, en realidad el peso es lo importante. O sea, las colas no tienen un problema con el tipo de dato, sino con el peso del mismo. A mayor peso se demora un poquito más en procesar o puede empezar a jugar un poquito en contra del tamaño. Sería como lo único como para tener en cuenta. Eso, no sé si hay alguna otra duda o algún comentario o algo. Y ahí mencionando un poco lo que dice David, de que el peso del mensaje es importante, en caso de que tengamos la información que estemos manejando sea muy, muy grande, estamos hablando de payloads gigantes, o que a partir de una agregación en un string, en un pipeline completo, se ha ido volviendo muy grande y empezamos a tener problemas con este tamaño de mensaje. ¿Conoces alguna estrategia que ayude a mitigar eso? No sé, ¿puedo responder yo, Amaru? ¿O tienes tú? Sí, dale. Mira, hay estrategias, hay varias, ¿cierto? Una estrategia que se usa mucho es como segregar la información, ¿cierto? Dividirla por tópicos y que estos tópicos, un payload, se corte en varias partes. Sería como una forma y después que se una. Entonces, esa es como la lógica el concepto que lleva por detrás del data stream pipelines. Pero si no, hoy día hay nuevos formatos binarios, ¿cierto? De hecho, Kafka, por ejemplo, para ser súper claro, Kafka no tiene datos, es stream, son chunks de memoria. Entonces, ¿cierto? Lo que mueve Kafka es memoria, así mismo NATS. Por ende, más que el contenido o el tema del tamaño, es la capacidad de poder procesar los mensajes. No sé si saben cómo trabaja Kafka, pero Kafka envía bytes, básicamente. Y estos bytes después se reacomodan y se reconfiguran a un contenido, ya sea XML, JSON, texto suelto, lo que sea. Entonces, hoy día el problema de nuevo no pasa por si es mucho payload o poco payload, sino por el tamaño que este contiene. Eso. La otra pregunta que tenía por acá era, ¿alguna vez se han enfrentado al problema del orden de los mensajes? Voy a poner un ejemplo hipotético. Tienes una aplicación que está suscrita al canal X y mi aplicación muere. Mi aplicación muere en un momento determinado, se está reiniciando. En ese tiempo, llega un grupo de mensajes nuevos a la cola. Y cuando mi aplicación se conecta, ella tiene que volver a recoger los mensajes viejos que no pudo procesar, más los nuevos. Y si esta aplicación maneja una entidad que tiene que mutarla, el orden puede ser importante. Como que a lo mejor me llegó un mensaje, voy a poner un ejemplo más concreto. La aplicación no pudo manejar el mensaje de orden creada. Y más atrás le llegó un mensaje que era orden procesada. Entonces, cuando la aplicación levanta, le llegan los dos mensajes al mismo tiempo. Y probablemente le llegue primero el orden procesada. Entonces dice, orden procesada, marca en la base de datos, hace lo que tenga que hacer, y después le llega el mensaje de orden creada. Pero esta orden creada ya no debería procesarla, porque ya eso fue un mensaje viejo que ya no procesó. ¿Alguna vez se han enfrentado a ese tipo de problemas? Sí, lo que hemos hecho ahí es manejar un state log por operación. O sea, por ejemplo, si tenemos que, ejecutar un pago correcto, tenemos un state log asociado, por ejemplo, a una orden de compra que nos va a decir el pago fue correcto, fue ejecutado. Luego tenemos el envío del correo de tu orden fue procesada, también lo guardamos en un state log. Entonces, eso nos permite que cuando, por ejemplo, se reinyecta un nuevo evento, se consulta en el state log, ok, si ya se hizo el pago, no voy a ejecutar el pago nuevamente, y así lo hemos ido controlando. Ahí como para dar información es como básicamente una máquina de estados. Claro, controla lo que va controlando la teoría del proceso en sí a través de una máquina de estado. De hecho, creo que en MIAS hicimos algo parecido, ¿cierto? La máquina de estado controla un poco la ejecución de los mensajes. Entonces, eso también entrega cierta forma como order kiwi, ¿cierto? Ahora, también es cierto que incluso este tipo de problemas, en esto como para ser súper claro, también pasa en colas que no son de streaming ordenados, ¿cierto? Por ejemplo, Kafka está ordenado. Si yo envío 10 mensajes,
el primero que va a llegar a mi sistema va a ser el 1, no va a ser el 5, el 7 o el 8. Mientras que hay otros sistemas de colas que no tienen ese sistema de órdenes. Por lo tanto, te puede llegar primero el 10, después el 5, después el 4. Entonces, también es interesante entender bien que también es súper importante elegir la tecnología de las colas. No cualquier cola puede servir para cualquier caso, ¿cierto? Generalmente hoy día las colas son ordenadas, pero también hay casos donde hay colas que no son ordenadas. Y esos casos que son ordenados, aun cuando yo quiera darle un orden, tengo que entender que la cola per se no me va a dar el orden por sola. ¿Cierto? Ahí empieza como a ser un poquito más complejo. Entonces, lo mejor es, por ejemplo, cuando es ordenada, manejar una máquina de estado pequeña que controle la secuencia de estados. Sí, ahí hice la pregunta precisamente por eso. Por ejemplo, Kafka, como bien menciona David, es ordenado, pero mantiene un sistema de particiones. Entonces, si tú utilizas varias particiones, ya ahí perdiste el orden, porque una partición te puede entregar un mensaje que llegó a ella, pero era antes de otro mensaje que está en otra partición que te lo entregó primero, y ahí como que se puede romper el orden ahí. Claro, La única cola que yo he visto como ordenada de verdad es IBM MQ, pero el problema de IBM es que no puedes conectarle varios suscriptores. Tiene que ser uno solo, porque se roba el mensaje. Claro, efectivamente. De hecho, ahí también hay hartas lógicas. Por ejemplo, si tengo varios suscriptores, ¿cómo se dividen las particiones? ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, NAT y Kafka funcionan parecido. Distribuyen mensajes en torno a los suscriptores. Si tengo 5 suscriptores conectándome al tópico 1, puedo dividir 20 mensajes cada uno y va a llegar a los 100 en forma ordenada. Y voy a soltar en forma ordenada. Pero también hay casos, ¿cierto?, donde esto se rompe y puede empezar a hacerse suelto. Por ejemplo, si a Kafka le empiezo a pedir, como dice ayer Ernesto, mensajes de varios tópicos, voy a perder claramente el orden. Y eso sí puede producirse un problema de secuencia, ¿cierto? Pero todo esto se puede de nuevo corregir, ¿cierto?, con un sistema ACK, ¿cierto? Y también un sistema de máquina de estado interna, simple, no muy compleja, ¿cierto?, que comande el estado siguiente y el estado anterior, básicamente como un secuenciador. Eso, ya estamos en Timebox. Gracias por haber asistido. Katy acaba de compartir en el chat un link para que nos den feedback. Eso es importante para nosotros. Recuerden que también vamos a seguir con Masterclass, y no solo con temas de desarrollo, sino que hay temas de UX, de ilustración, etcétera. Así que eso, los invito a seguir participando, a dar su feedback, por favor, y muchas gracias. También agregar que los que quieran también participar y dar clases, se comuniquen con nosotros, ¿cierto? Nosotros estamos dando clases solo porque no tenemos más promotores, pero estamos súper abiertos a que las personas que quieran dar clases nos comuniquen y den su propia clase. Claro que sí, esto es de todo para todos, así que cada 3 semanas nos vamos a estar juntando. La próxima será el 24 de septiembre, va a ser sobre diseño, así que los invitamos a que le compartan a sus amigos, compañeros, para que puedan seguir participando, y quedamos abiertos también a que también se animen a dar una masterclass. Así que gracias a todos, un abrazo y quedamos súper atentos. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Gracias. Feliz semana.